Vamos a ponernos de pie breve. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando el Señor a veces, ¿verdad que el Señor siempre llega a tiempo? Cuando a veces ya uno ve, Dios mío, pero ahí en la debilidad de uno, ahí es que el Señor se glorifica. Y a veces el Señor nos hace pasar por unos momentos, pero ¿tú sabes lo que Él hace? Sacando lo que hay dentro de nosotros, porque en el momento que tú estás en el horno de fuego, es que realmente sale quiénes somos. Porque qué lindo es todo cuando estamos piche sancrín, adorando al Señor, glorificándolo y todo está en orden, y la nevera está llena y la casa está paga. Pero ¿qué pasa cuando eso no pasa? ¿También te gozas igual? Guárdate esa, porque nos pasa todo y de eso aprendemos. Pero vamos a presentar a la pastora que nos trae la palabra en la noche de hoy. Te adoramos, papá, gracias por este manjar. Te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra. Padre amado, qué bueno saber que tú eres Jehová de los ejércitos, el que pelea nuestras batallas, Padre amado. Qué bueno saber, Padre amado, que en esta tarde, Padre amado, tú te has glorificado hasta ahora y lo que falta, Padre amado. Alinea nuestras mentes y nuestro corazón para recibir tu palabra, que tu palabra es vida. Te presento a la pastora, Padre amado. Úsala con de nuevo. Úsala con poder, úsala con autoridad. Y Señor, que tu Espíritu Santo ministre cada vida, cada mente y cada corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Queremos, antes de comenzar con la palabra, las visitas, las personas que nos visitan por primera vez hoy, si pueden levantar su mano para darle la bienvenida. Hola, tengo a mi prima, la prima hermana de mi papá está aquí, de Barranquita, así que qué bueno verte, a ti, a Sergio, Dios los bendiga. Y la persona que está al lado, dale un abrazo y dale la bienvenida. Y aquí está su casa, estamos aquí para ayudarles y apoyarles a crecer espiritualmente y lo que Dios nos da día a día para ustedes. Amén. Vamos a buscar la palabra del Señor, vamos para el libro de Lucas. Bueno, el Señor me tiró un reto, un challenge. Yo, Señor, ¿en serio? Y aquí vamos como Dios manda. Vamos para Lucas, capítulo 1. Versículo 30. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Se pueden sentar, pueden tomar asiento. En esta noche y en esta semana, estas últimas 2 semanas, el Señor me inquietaba. Y dije, Señor, ¿cuál es la necesidad de tu pueblo? ¿Cuál es la necesidad de tu pueblo? Y Él me preguntaba y me decía, ¿quién es Jesús? ¿Ustedes saben quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Salvador. ¿Quién es Jesús? Y me preguntaba, ¿quién es Jesús? ¿Mi pueblo conoce quién es Jesús? ¿Mi pueblo conoce a quién le sirven? ¿Mi pueblo conocen y tienen convicción de quién es Jesús? ¿O le sirven por tradición, por costumbre, por cultura? Porque lo vieron a lo mejor antes en una imagen, en una foto, que ese no es Jesús. Pero hay religiones que lo plasman en una imagen, en un crucifijo, crucificado. ¿Quién es Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? Pues en esta noche les voy a dar una breve biografía de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Conoces quién es Jesús? ¿Crees en Jesús? Jesús no es cualquier nombre y ni es cualquier hombre.
es el Hijo de Dios. Es el Salvador de nuestra humanidad. Una de las personas con más influencia en la historia. ¿Cómo uno puede hablar de alguien que uno no conoce? ¿Cómo uno puede hablarle a otra persona de Jesucristo si no le conoces? ¿Tienes convicción de quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Él por ti? ¿Qué hizo Él por mí? ¿Qué hace día a día? ¿Lo conoces? ¿Él es tu Salvador? ¿Por qué le llamas Salvador? ¿Conoces su historia? ¿Lo conoces de manera personal y lo conoces de manera profunda? ¿O lo conoces por lo que te han comentado por ahí, en la calle, en la televisión? ¿Lo has leído? ¿Has leído su palabra para conocerlo? ¿Te has preguntado quién es Jesús? ¿Puedes responder a esa pregunta? Si tú te preguntas a uno mismo, ¿quién es Jesús? ¿Conoces cosas de Él? Jesús tuvo un nacimiento único, un sorprendente poder y autoridad. Tuvo enseñanzas controversiales, tuvo una muerte violenta y tuvo una resurrección maravillosa, milagrosa y poderosa. En Lucas 1:30, el ángel le dice a María: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Jesús es equivalente del hebreo, es lo equivalente en el griego del hebreo Josué, que significa el Señor es salvación. Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? Jesús. Jesucristo, la suprema y eterna expresión de Dios. Filipenses 2:5 me dice: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué espectacular, ¿verdad? Y Romanos 10:9-10 me dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ustedes sabían esto? Amén. La palabra nos enseña y nos dice de dónde vino Jesús. ¿Qué hizo Jesús por ti y por mí? Jesús tenía plenamente convencido de existencia, poder, dominio y autoridad sobre la tierra. Jesús es el Hijo de Dios, expresión de Dios, el unigénito del Padre. Él mismo es Dios. Nos revela al Padre como Dios encarnado, y eso lo vemos en Juan 14:9. Apunten las citas y después las buscan en su casa y lo estudian. El Hijo de Dios es tanto el agente de la creación como el único redentor de la humanidad. No hay nadie más que pueda redimir la humanidad que Jesucristo. Si te venden que puedes ser salvo con otra cosa, eso es falso, es mentira.
La salvación fue comprada a precio de sangre. Y fue a precio de sangre del Hijo de Dios, de su unigénito. Entonces, Jesús el Cristo. ¿Por qué le decimos Jesucristo? ¿Alguien sabe? Jesucristo. ¿Qué le decimos Jesucristo? Jesucristo. ¿Por qué le decimos Jesucristo? ¿De dónde viene la palabra Jesucristo? Pues le voy a decir. Jesucristo comienza con Jesús y luego con Cristo, ¿verdad? Jesús el Cristo. El nombre propio seguido de un título oficial. ¿El nombre propio cuál es? Jesús. Seguido por un título. ¿Cuál es su título? Cristo. ¿Qué significa Cristo? Salvación, Salvador, ungido. Viene del griego Christos, ungido, traducido del arameo Meshina y del hebreo Mashaya. Mesías, el ungido, el Salvador. Jesús es el nombre propio. ¿Qué significa? El Señor es salvación. Y Cristo es el título del hebreo que es Mesías. Así que Jesucristo es de Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Salvador, Jesús el Rey de Israel, el Rey de los judíos. ¿Lo entienden? Amén. El nombre de Jesús fue puesto por instrucciones divinas que le dio el ángel a José y a María. No fue porque a ellos les plació ponerle Jesús, le pusieron Jesús. Fue porque un ángel se le reveló a María y le dijo, y le pondrás por nombre Jesús. El nombre revelaba las funciones particulares que iba a ejercer su portador. Eso lo vemos en Mateo 1:21, donde dice, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús fue el que salvó al pueblo de pecados. Nos salvó a nosotros de nuestros pecados. Y su nombre lo portaba. Él era portador de lo que iba a hacer. Jesús iba a salvar al pueblo de sus pecados. Jesús es el nombre personal y Cristo es su título. ¿Cuál fue la misión de Jesús? ¿Alguien me puede decir cuál fue la voluntad de Jesús? La misión de Jesús. Salvar al mundo, predicar su palabra, buscar al perdido. Liberarnos del pecado. Muy bien. Lo más importante que Jesús hizo fue hacer la voluntad de Dios. Eso lo vemos en Juan 6, 38, 40. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién envió a Jesús? Dios. ¿Para qué? Para salvar al mundo ¿de qué? Del pecado, de la muerte. Entonces, Él descendió para hacer su voluntad, para hacer la voluntad del Padre. Entonces, tú estás aquí en la tierra haciendo tu voluntad o la voluntad del Padre. Entonces, se la pregunto y ustedes reflexionen. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesús. Y que cree en Él, ¿quién es Él? En Jesús. Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál fue la voluntad de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que ninguno de sus hijos se pierdan, que tengan salvación y sean resucitados en el día postrero y tengan vida eterna. Otra de las misiones fue salvar a los pecadores. Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra misión fue destruir las obras de Satanás. Hebreos 2:14 nos dice, y Primera de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Esto es bien interesante porque me dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y por esto, para esto, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Él vino a dar vida. Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús quiere, y las promesas del Señor para su pueblo son buenas. Es importante que ustedes en su casa, en la intimidad con Dios, lean la palabra. Lean de este libro. Esto no es un libro más, esto es la palabra de Dios. Aquí Dios le habla. ¿Ustedes quieren escuchar la voz de Dios? Sumérjanse en su palabra y van a escuchar la voz de Dios. ¿Cuáles eran los atributos de Jesús? Había muchísimos, pero esto es el cuento largo corto, como dicen por ahí. Todopoderoso, el omnipotente. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Omnipotente es todopoderoso, todo lo puede. Omnipresente es que está presente en todos lados. Y omnisciente en Colosenses 2:3 nos dice que Él está en todas partes y todo lo puede y no hay nada que se le escape a Él. Él es eterno. Juan 1:2 nos dice que Jesús es eterno. Tomó naturaleza humana y lo vemos en Juan 1:14 y en Hebreos 2:9-18. Dice, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay nadie que pueda mediar entre tú y Dios, solamente Jesús. ¿Qué es un mediador? ¿Alguien ha escuchado lo que es mediador de conflicto? Que está de por medio. ¿Y qué está haciendo? Él está, un intermediario, tratando de solucionar un problema, una crisis o una diferencia. Pues Jesús es el mediador entre el Padre y nosotros. Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Se dio a nosotros, se murió, cogió todo nuestro pecado y murió por nosotros para nosotros poder tener redención y vida eterna y acceso al Padre. Entonces, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre que se hizo hombre. Jesucristo encarnó. Entonces dice, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador que interviene en una discusión o en un enfrentamiento para encontrar una solución. Y este fue Jesús. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él llegó en el tiempo que tenía que llegar y su ministerio comenzó cuando tenía que comenzar, no fue ni antes ni después. Y se dio a sí mismo en rescate de nosotros. ¿Por qué le decimos Salvador? Cuando alguien te salva, ¿es por qué? Porque estabas en peligro. Porque tú mismo no lo puedes hacer. Si alguien te salva, ¿por qué? Y decimos, ay, me salvó la vida. Si viene un carro y te va a impactar y viene alguien y te empuja, te tira al piso y das 20 vueltas, pero el carro te impactó. ¿Qué hizo esa persona? Te salvó la vida. Pues Jesús nos salvó la vida. Libre y voluntariamente. Y se dio testimonio en su debido tiempo. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito de historia. Vamos para atrás. Jesús tuvo un nacimiento sobrenatural. ¿Por qué fue un nacimiento sobrenatural? Todos sabemos cómo nació Jesús, ¿verdad? De María la Virgen. María era virgen y concibió a Jesús. Nacido de María, era una doncella de Nazaret y era la prometida de José. Los padres de Jesús fueron José y María, y ambos descendían de David. José era carpintero. Por el poder del Espíritu Santo, María queda embarazada de Jesús, el Mesías, el Salvador de Israel. Un ángel se le revela a José porque él iba a romper con María cuando se enteró de que María estaba embarazada. José la iba a dejar, pero el ángel se le reveló y le dijo, no. Ese hijo que espera es el Salvador, es el Mesías. No la puedes dejar. ¿Ustedes se imaginan?
Solamente visualicen ese picture de que tú tengas una novia, una prometida, una doncella, virgen, pura, casta, y estás esperando para casarte y de momento te dice que el Espíritu Santo, vino el ángel, apareció y que está embarazada del Mesías. A ella la apedreaban, la querían apedrear, la querían acribillarle. ¿Ustedes saben lo que es eso? Eso es algo bien impactante en esos tiempos. Entonces José la iba a abandonar, pero el ángel se le reveló y le dijo, no, ese hijo que espera es el Salvador, no la puedes dejar. Y lo lindo es que José fue obediente a lo que Dios le dijo que no podía hacer, sino que se quedó con ella y permaneció con ella, no importa lo que ocurriese. Entonces, cuando Dios le dice a José que María iba a tener a Jesús, se cumple lo que se había profetizado en Isaías. Entonces, el Mesías debía presentarse de manera humilde. Jesús vino del hogar de un carpintero en Nazaret. Tenía que ser hijo de David. Entonces José, padre legal, descendía de David y María también descendía de David. El Mesías debía ser la encarnación de Dios, uniendo en su persona la divinidad y humanidad. Jesús nació de una mujer habiendo sido concebido milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. Entonces seguimos. Jesús nació en Belén porque Augusto César había ordenado el censo de todos. ¿Y qué sucedió? El censo judío se hizo siguiendo el método judío. No era en el domicilio propio, sino en el lugar de origen donde se registraba cada cabeza de familia. Así que José tuvo que ir a Belén, a la cuna de la casa de David, junto con María, para ser empadronado, participar del censo. El mesón donde se alojaban estaba lleno y solo encontraron espacio en un establo, que dicen que no habían animales. Pero verdad, yo no estaba en ese tiempo. Así que lo importante es que nació. Decían que el establo podía ser una cueva al lado del mesón, ¿verdad? Pero ahí lo dejamos. Jesús nació en Belén. Dicen que fue aproximadamente un otoño, 750 o 4 años antes de Cristo. Entonces los pastores llegaron por revelación de un ángel donde estaba Jesús, se postraron y le adoraron. Al 8º día Jesús fue circuncidado como lo establecía la ley. 40 días después de su nacimiento, José y María subieron al templo en cumplimiento de la ley, y María hizo sus ofrendas de purificación y presentó al recién nacido delante del Señor. Eso lo vemos en Lucas 2:21. Lucas señala que María presentó la ofrenda de los pobres, un par de tórtolas o 2 palominos. Vamos a Lucas 2:25. Cuando estaba María, Jesús, José, allí, dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Quién era la consolación de Israel? El Salvador, el Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El Espíritu Santo le había dicho a Simeón que él no iba a morir hasta que no viera al Salvador, a Jesucristo, al Mesías, al ungido. Esto es algo impresionante. Dice, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Así que dijo, ahora me puedo morir en paz. Me puedo morir porque en mis manos tengo al Salvador, Rey de Israel. Y entonces le dice, porque han visto a mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz
para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así que aquí el Espíritu Santo mostraba y revelaba quién era el ungido, quién era el Salvador, quién era el Mesías. Y a Simeón le fue revelado. Luego llegaron los reyes del oriente, adoraron y le ofrecieron presentes, le ofrecieron incienso, que fue una ofrenda que corresponde a Dios. El oro es la imagen del tributo debido al rey, y la mirra era de los sufrimientos del Mesías, la profecía de los sufrimientos del Mesías. Luego tienen que huir a Egipto porque Herodes mandó a matar a todo niño menor de 2 años y se le reveló por sueño a José. A los 12 años se le pierde por 3 días a José y a María. Y lo encontraron en el templo resolviendo los negocios de su padre. Esto es Jesús. Ustedes saben que tu hijo se pierde por 3 días. Por 3 días se les perdió Jesús a María y a José. A su corta edad, Jesús demostraba un gran conocimiento en las Escrituras. Juan 7:15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les contestó, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Así que si el Padre te envía, el Padre te va a respaldar y su Espíritu te va a capacitar. Si hay que prepararse, pero el Espíritu Santo te va a dar la palabra en todo momento. Fue carpintero como José. Tenía 4 hermanos, Jacobo, José, Judas y Simón, y tenía hermanas. Está en Marcos 6:3. Jesús se crió en el seno de una familia donde conoció alegrías y dolores como todos nosotros. Fue un hombre de oración, firme, enfocado, confiado, autoridad, manso, humilde, amoroso, bondadoso, misericordioso. Las parábolas de Jesús lo muestran sensibles a las lecciones que desprenden de la naturaleza. Él usaba siempre en las parábolas cosas de los árboles, el trigo, la cizaña, todo lo que era referente a la naturaleza. Y siempre estaba atento a discernir la mente de Dios y hacer su voluntad. Hablaba arameo, que era una lengua más flexible y apta de expresar los relatos. Hablaba arameo en la vida cotidiana y en sus prédicas. Y hebreo para los doctores de la ley. Otro lenguaje común era el griego y el latín era el idioma de los invasores, no muy conocido entre el pueblo judío. Su ministerio comenzó a los 30 años. Lo vemos en Lucas 3:23. Y se le llamó el profeta de Nazaret o Nazareno. Juan el Bautista recibió de Dios la misión de llamar a la nación al arrepentimiento porque el Mesías iba a presentar el camino para recibir al Salvador. Él se dedicó a ir a lo largo del Jordán bautizando a aquellos que recibían su mensaje. Hablaba llamando al pueblo al arrepentimiento, anunciando la venida del Mesías, cuyos juicios purificarían a Israel y cuya muerte quitaría el pecado del mundo. Este es nuestro Salvador Jesús. Eso nos lo dice Marcos 1:8. Fue preparando el camino para el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús le pide a Juan el Bautista que lo bautizara. Y Juan comprendió por el Espíritu que Jesús no tenía necesidad de arrepentimiento. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y discernió que él era el Mesías. Mateo 3:4 dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús tenía total conocimiento de ser el Mesías y le responde a Juan, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Este bautismo de Jesús significa que se entregaba a la obra anunciada por Juan y que tomaba por gracia su lugar entre el remanente arrepentido del pueblo que había venido a salvar. En ese momento el Espíritu de Dios en forma de paloma descendió y reposó sobre Jesús. Mateo 3:17 dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si alguien tenía duda, el Señor vuelve y se lo revela. A lo largo de él se mostró de inmediato como verdadero hombre y verdadero Dios. Fue tentado en todo, dice la palabra. Estuvo 40 días en el desierto preparándose, consagrándose para el Señor. Y Satanás intentó desviarlo de su misión
tentándolo a las ambiciones y el egoísmo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El mundo se le presentaba como algo más seductor que llevar una vida total obediencia a Dios y cuyo final desde una perspectiva humana sería trágico. O sea, Satanás intentó desviar a Jesús de su camino, pero Jesús sabía para su propósito, para que el Señor lo trajo aquí. Y Él se mantuvo firme. Si tú conoces para lo que Dios te trajo aquí, mantente firme y no dejes que el enemigo te desvíe y te descarrile de lo que Dios ha preparado para ti. Si Jesús lo hizo, tú lo puedes hacer. No hay excusas. No hay excusa. El mundo te va a ofrecer algo, cosas más atractivas al ojo, a la carne, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero lo que Dios ofrece es victoria. No te dejes engañar por el enemigo. Entonces dice a Jesús, oye, ¿cómo murió Jesús? Lo vamos a ver más adelante, pero Él murió crucificado. El Rey de Reyes, el Rey de los judíos, el Salvador. Murió crucificado, es irónico, ¿verdad? El Salvador va a morir y va a perecer por nosotros. Entonces el enemigo te va a decir, no, vas a tener una vida peaches and cream. Todo bello. No todo lo que brilla es oro. Entonces estás esperando por un compañero o una compañera y te ponen un galán, una mamizonga. Entonces te dejas engañar por el ojo y caes en la trampa del enemigo. Y resulta que esa mamizonga resulta ser un demonio. Y ese galán resulta ser otro demonio. Y te junta y comienzan los problemas, las desgracias. Así que tenga mucho discernimiento y órele al Señor y espere en Él. Dice, pero Jesús sabía la victoria y para lo que el Padre lo había enviado, conociendo y aceptando con humildad la voluntad de Dios para el Salvador. Qué lindo, ¿verdad? Que Jesús aceptó con humildad lo que Dios había preparado para Él. No mirando el sacrificio que tenía que hacer, ni lo que iba a sufrir, mirando la recompensa. Es como mi esposo y pastor me enseña, no mires lo micro, mira lo macro, lo que Dios te quiere enseñar. No mires lo que tienes ahí, mira un poco más allá, porque a lo mejor estás viendo esto y no estás viendo la bendición que está allá, o el plano espiritual que está un poquito más abajo, que te va a hacer sentido de lo que está ocurriendo ahora. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que tenía que morir, que tenía que ser crucificado, para darnos la victoria a todos. Y eso nadie lo puede pagar. Entonces dice, Jesús se iba a enfrentar ante los fariseos y saduceos de la época. Eran los dos partidos dirigentes. Los fariseos eran estrictos observantes de la ley, de la Torá, de la ley de Moisés. Y tenían más influencia en el pueblo que los saduceos. Ponían su tradición teológica, las ceremonias y las utilidades de la causística. Esos eran a la misma altura en diferentes casos. Y en la práctica por encima de la ley de Moisés. Habían llegado a transformar la religión de Moisés y de los profetas en un formalismo externo de miras estrechas. Se opusieron siempre a las enseñanzas de Jesús, a sus doctrinas que eran opuestas a sus tradiciones y se resintieron de que citara las escrituras en oposición a la tradición. Jesucristo siempre le enseñaba a ellos o le citaba la palabra contrario a lo que la tradición decía. Y eso a ellos les molestaba. Pero Jesús es Jesús. Y Él los confrontaba. ¿Para qué? Para que salieran de su error. Los saduceos eran los representantes de la aristocracia. Las familias de los sumos sacerdotes pertenecían a este partido y eran influidos por la cultura pagana. Los saduceos rechazaban las tradiciones de los fariseos y se interesaban más en la política que en la religión. Acabaron por manifestarse contra Jesús, temiendo que sus acciones perjudicaran el equilibrio político. Y eso lo pueden ver en Juan 11:48. Jesús comenzó su obra sin proclamaciones y espectáculos. Juan 1:29 me dice, Juan vio a Jesús que venía a él
y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue la expiación perfecta, el Cordero perfecto. Estaba Andrés, Juan, Felipe y Natanael, que eran sus discípulos que estaban inicialmente. En Canaán aconteció su primer milagro. ¿Cuál fue? Todo el mundo tiene que saber eso porque ese es el que más se habla. Convirtió el agua en vino. Juan 2, 1, 11. Jesús sabía muy bien cuál era su llamado y misión y esperó el momento oportuno para manifestarse a Israel como el Mesías. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Tú vas por todos sitios predicando el reino de Dios? Llevando la palabra del Señor y anunciando el evangelio de Dios. ¿Lo hacen? Yo espero que sí. Además de los discípulos varones, Jesús contó con un número bastante chévere de seguidoras féminas. Lo pueden ver en Lucas 8:2. Mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades que les seguían. Las mujeres estuvieron presentes en sus milagros, conversaciones personales y testigos privilegiadas. Fueron testigos privilegiadas de su resurrección. Jesús, a lo largo de las escrituras y de los evangelios, cuando uno lo lee y uno lo estudia y uno ve las respuestas que él da, y cuando él habla de las parábolas, de las bienaventuranzas, de las contestaciones que le daba a los fariseos, uno dice: wow, Jesús era un hombre de un carácter firme, era un valiente, era temeroso de hacer la voluntad de Dios, era obediente. Se reflejaban los frutos del Espíritu en él, era íntegro. ¿Y tú? ¿Eres así? Tenemos que imitar a Jesús. Jesús cuidaba de los intereses de su Padre. Juan 2:16 habla que dice: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Sabía que iba a ser rechazado por los religiosos. Jesús sabía que iba a ser rechazado. Sabemos que vamos a ser rechazados en algunos momentos, pero ¿a quién le servimos? ¿En quién creemos? ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o al hombre? Jesús quiso siempre agradar a Dios, al Padre. Proclamó la necesidad del nuevo nacimiento en Juan 1:21, que daría acceso a todos los hombres a la salvación. El ministerio de Jesús en Judea duró unos 9 meses. Después de la Pascua, Jesús abandonó Jerusalén y se retiró a las zonas rurales de Judea. Predicó sobre la necesidad del arrepentimiento. Familia, esto es lo que el Señor siempre habla, que tenemos que proceder al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Lo mismo que predicó en los tiempos de antes es lo que el Señor quiere que se predique ahora. La necesidad de proceder al arrepentimiento. Jesús trabajó mano a mano con Juan el Bautista hasta que el ministerio de Juan llegó a su fin. Ambos buscaban el despertar espiritual de la nación. Qué lindo, ¿verdad? Buscar el despertar espiritual de la nación. Tú buscas despertar el deseo espiritual en la persona que está a tu lado, con quien tú vives, en tu casa. Buscas el despertar ese anhelo por buscar más del Señor, buscar más de su presencia, buscar más de su palabra, o simplemente lo das por sentado. Ellos, ambos, Jesús y Juan el Bautista, buscaban el despertar espiritual de la nación. Luego de Judea, Jesús se retira hacia Galilea. Al estar en Galilea se entera de que Juan el Bautista había sido encarcelado por Herodes Antipas y comienza a predicar en Galilea el evangelio del reino de Dios. Jesús siempre respetó el ministerio de Juan y no se metió hasta que él tan pronto se enteró de que Juan iba a morir, pues él comenzó su ministerio allí. Dice: preparando y agrupando a su alrededor aquellos que constituían el núcleo de la futura iglesia. El ministerio de Jesús en Galilea duró alrededor de 16 meses. Centró su actividad en Capernaum, una ciudad comercial muy activa. Se hallaba en medio de una población judía. Y el propósito de Jesús era anunciar el reino del Señor y revelar al pueblo mediante poderosas obras. Jesús demandaba que se creyera en Él. Él era autoridad. Él era Dios, el Hijo de Dios.
Él demandaba que se creyera en Él. Jesús revelaba el verdadero carácter de Dios y sus demandas en relación con los hombres. Él no reveló abiertamente que Él era el Mesías, excepto en Juan 4, 25, 26, con la mujer samaritana que le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué espectacular. Tú tener a Jesús y decir: yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy el que te voy a salvar. Jesús enseñó los principios de la verdadera piedad. Sus extraordinarios milagros suscitaron un enorme entusiasmo. Solo un pequeño grupo lo siguió fielmente. Estos pocos fueron los que lo propagaron por el mundo después de su muerte y resurrección, las verdades que el maestro les había enseñado. Un grupo pequeño, un remanente pequeño, fue el que llevó y proclamó la palabra del Señor. Y miren, usted y yo estamos aquí. ¿Cuántos años han pasado? Miles de años. Y la palabra del Señor se ha proclamado, que Jesucristo es el Señor y es el Salvador. Si no hubiese sido Él, no estuviera vigente. Y el Espíritu Santo no pondría convicción de esto. Jesús atrae la atención del país entero y envió a los 70 para anunciar su llegada. Declara ser la luz del mundo. Todo va en contra de lo que estaba aconteciendo entre los fariseos y los saduceos y la política, los que estaban en el imperio en ese momento. Declara ser la luz del mundo. Él es el buen pastor de la grey de Dios. Luchó audazmente contra las autoridades que se oponían a sus enseñanzas. Explicaba al pueblo de una manera bella y concreta en qué consiste la vida espiritual auténtica y qué concepción debemos tener de Dios, del servicio que debemos rendirle. Hablaba en parábolas para que los espirituales entendieran y los religiosos no. Está la parábola del buen samaritano, los invitados al banquete de bodas, la oveja extraviada, la dracma perdida, Lázaro y el rico malvado, la viuda importuna y el juez injusto, del fariseo y el publicano. Hizo milagros maravillosos. Multiplicación de panes y peces, alimentó a 5,000, sanidades de leprosos, de ciegos, mancos, cojos, libertó, echó fuera demonios, resucitó a muertos. Maldijo una higuera por no dar frutos, que es símbolo de un judaísmo desviado de la verdad de Dios, que pretendía sin poseerle. Era un hombre de gran influencia. Es el Hijo de Dios. Enseñaba y predicaba sobre su muerte y resurrección. Llegando a Betania 6 días antes de la Pascua, fue ungido en Betania por María, la hermana de Lázaro, como señal profética de su próxima sepultura. Hizo entrada triunfal en Jerusalén montado sobre un asno. Ahí se presenta públicamente como el Mesías, como el Salvador, como el ungido. Jesús pronunció parábolas ante las autoridades que describen la desobediencia de las autoridades religiosas a los mandamientos divinos, perversión del depósito sagrado confiado a la nación y el desastre que sobrevendría a la ciudad. Jesús habló a sus discípulos acerca de la destrucción de Jerusalén, la difusión del Evangelio, los sufrimientos futuros de los discípulos y su segunda venida. Eso está en Marcos 13. Jesús, decidido, valiente, esforzado, enfocado, tenía la visión perfectamente clara. Sabía que la tragedia y el sufrimiento lo iban a llevar a la victoria. Jesús discipuló, enseñó, preparó, encaminó a los discípulos para su muerte y resurrección. Les enseñó y les dio que gracias a la obra del Espíritu Santo, su comunión espiritual sería mantenida y fructífera. Eso está en Juan 14, 16. Ellos no se quedaron solos. El Espíritu Santo está con ellos, el Consolador. Fue arrestado, y que está con nosotros. Fue arrestado, maltratado, flagelado, le pusieron corona de espinas, fue crucificado, fue condenado sin el debido proceso legal. Crucificado junto con 2 ladrones. La inscripción de la cruz fue hecha en hebreo, arameo, griego y latín,
que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Fue crucificado a la 3ª hora, que se estima que fue alrededor de las 9 de la mañana. Y a la 9ª hora, 3 de la tarde, Jesús expiró con un gran clamor. Jesús le dijo a sus discípulos: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que nadie obligó a Jesús. Él lo hizo voluntariamente. Un pequeño número de testigos asistió a la crucifixión, pero la multitud que al principio había seguido a Jesús se volvió a la ciudad atemorizado ante las señales que habían acompañado la ejecución de Jesús. La ira de Dios cayó sobre él como la victoria por los pecados del mundo. La ira del Señor cayó sobre él por ti y por mí. Todos nuestros pecados, toda la condenación, todo lo que estaba preparado para perdición, todo fue sobre Jesús. Y nos dio salvación. José de Arimatea era un discípulo secreto de Jesús, de elevada posición, y era miembro del Sanedrín. Fue ante Pilatos y reclamó el cuerpo de Jesús. Y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho tallar en la roca de su huerto. Los discípulos estaban desconcertados y tristes por la muerte del Mesías, de Jesús. Y los evangelios mencionan que al menos en 3 ocasiones Jesús le había anunciado su muerte y resurrección al 3er día. ¿Cuántas veces el Señor no nos dice las bendiciones y las promesas que tiene para nosotros? Y a la primera prueba o al primer golpe nos olvidamos de esas promesas. Jesús le dijo como en 3 ocasiones: voy a morir, pero voy a resucitar. Y cuando murió estaban desconsolados porque Jesús murió. Pero ¿dónde quedó la palabra que Jesús le dijo: voy a resucitar? ¿Dónde queda la palabra que el Señor te dice a ti: voy a resucitar tus sueños, voy a resucitar tus promesas, voy a resucitar tu matrimonio, voy a resucitar a tu hijo y lo voy a sacar de las garras del enemigo? ¿Dónde quedan esas promesas? Nunca, nunca desmayes, porque Dios siempre va a cumplir sus promesas. Muy de mañana, el primer día de la semana, un grupo de mujeres vieron un ángel que les anunció la resurrección de Jesús y les dio orden de llevar la noticia a los discípulos. Eso lo pueden buscar en Mateo 28, 1-7, Marcos 16, 17. Jesús se le aparece a ellas. Mateo 28 del 9 al 10. Jesús se le apareció a Simón Pedro y después a 2 discípulos que se dirigían al pueblo de Emaús. Esa misma tarde se le presentó a los apóstoles en ausencia de Tomás. ¿Quién fue Tomás? El discípulo incrédulo. No creía. Comió delante de ellos para demostrar la realidad de su resurrección corporal. El domingo siguiente Jesús se le aparece a Tomás para darle prueba de su resurrección. Jesús le confía la gran comisión en el monte de Galilea, prometiéndoles su poder y continua presencia. Mateo 28, 16, 20. Jesús condujo a los apóstoles a Jerusalén, al monte de los Olivos. De allí fue tomado al cielo y una nube lo quitó de sus ojos. Eso está en Hechos 1, 19, 12. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor quería que proclamaran su nombre, de que Él es el verdadero Rey de Israel, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él se le conoce como Jesús, hijo de José, hijo de María, profeta, Cristo, hijo de David, hijo del hombre, Señor, hijo de Dios, Rey, el que ha de venir, el santo, el justo, el juez, el león de la tribu de Judá, raíz y renuevo de David, estrella de la mañana, el que tiene la llave de David, el novio, el pastor, la piedra, la cabeza del cuerpo, la vid verdadera, el Salvador, el mediador, el sumo sacerdote, el Cordero de Dios, el Paráclito, expiación perfecta, imagen de Dios, esplendor de la gloria divina, luz del mundo, pan de vida, puerta de las ovejas, resurrección y vida, camino, verdad y vida, primogénito, poder y sabiduría de Dios, el último Adán, el alfa, el omega, el principio y fin, el yo soy. Todos esos son nombres para Jesús. Jesús es todo, Jesús es Dios.
Entonces, ¿por qué les traigo todo esto? El Señor me mandó. ¿Quién es Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces sus milagros? ¿Conoces quién es Él? Yo aquí le di una breve biografía, ¿verdad? De todo lo que hay en la palabra de quién es Jesús. Jesús te conoce a ti. Sabe quién tú eres. Conoce cada pelo que hay en tu cabeza. La palabra dice que los cabellos están contados. Entonces, si Él te conoce a ti en detalle, porque Él te creó, ¿por qué tú no lo conoces a Él en detalle? Él es tu Padre, Él es tu Creador, Él es tu Salvador, Él es tu Redentor. Él fue crucificado de la peor manera posible para que tú tengas libre acceso a Él. Solamente con confesarlo de tu corazón. Y proclames y lleves la palabra de salvación y el evangelio a otros. No para que te quedes sentado en una silla, escuchando y no haciendo nada. Es para que vayas a otros. Y si ves a una persona que está triste, no estés triste, Cristo te ama. Le das una palabra de aliento. Porque lo que Jesucristo pasó por ti y por mí, lo que Él tuvo que enfrentar por ti y por mí, no se compara con lo que nosotros tenemos que vivir en el día a día. ¿Ustedes me entienden? ¿Me entienden? En la alabanza de se despertó el león. Yo lo comenté la última vez que lo cantamos, porque el Señor me mostraba cómo Jesús cargaba su cruz. El león se despertó, Él estaba valientemente cargando su cruz. No se acobardó, no retrocedió, no dio marcha atrás diciendo, ay Señor, esta cruz pesa demasiado y me están dando muchos golpes y esta corona de espinas no la soporto. Hacía calor, estaba embarrado en fango, estaba lacerado por todos lados, tenía una corona de espinas en su cabeza, sus gotas de sangre caían, su cuerpo estaba ensangrentado. Él no retrocedió, Él prosiguió a la meta, hacer la voluntad perfecta de Dios para darnos redención y vida eterna. Y murió y resucitó y esperamos su venida. Y esperamos la venida de Jesús, que está cerca. Y Él quiere una iglesia sin mancha, Él quiere una iglesia purificada. La iglesia no son denominaciones, somos todos un cuerpo. Porque yo tengo unos dedos, ¿verdad? Tengo un pie, tengo unas piernas, unos pies, tengo un corazón. El cuerpo está compuesto por muchas partes. Entonces yo no le puedo decir a este dedo, te vas a quedar en esta esquina y no vas a mirar a este. Y si yo me muero completa, el dedo se va conmigo también y el pelo y todo. Imagínense que esto es los pentecostales, esto es los metodistas, estos son los bautistas, estos son los católicos. Entonces están por acá, cogen el cuerpo y lo quieren dividir. No, porque esto es lo verdadero. No, porque esto es lo que es correcto. No, porque esto es lo que me enseñaron y yo no voy a hacer lo que Dios me dice porque a mí mi papá y mi mamá me enseñaron esto. Quieren dividir el cuerpo de Cristo. Quieren dividir la iglesia. Cristo no murió por ti y por mí para que dividiéramos el cuerpo de Cristo y la iglesia. Cristo murió por ti y por mí para unirnos al cuerpo de Él, para tener salvación, redención y vida eterna. No para desunir, no es para desunir, es para unir. ¿Ustedes me entienden? ¿Me están entendiendo la línea? Es importante que se mantengan conectados con papá. Si ustedes intiman con Dios y leen su palabra, lean los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos esos libros. Cada vez que van a leer, cada vez que uno lee, vas a conocer más a Jesús, vas a conocer más a Dios. Saca una hora, media hora. No hay excusa para no leer la palabra del Señor. Apaguen el televisor, apaguen el PlayStation. Apaguen los juegos de video, apaguen los celulares. Apaguen. Dios nos ha dado dominio propio. Apaguen todo. Saquen tiempo con Dios. Saquen tiempo con Dios. Mientras más te metes con el Señor, nada te puede derribar. Porque estás fortalecido y parado sobre la roca. Y si quieres conocer de Jesús, te invito a que te metas en la palabra. A que leas su palabra.
y vas a conocer a Jesús de arriba a abajo. Vas a ver sus palabras, sus bondades, su amor, su misericordia. Todo lo que habla, consejos, todo está en la palabra. Qué lindo, ¿verdad? Y a veces buscamos consejería en otros lados. Vamos a profesionales de la salud que no tienen a Jesucristo en su corazón. Y la primera recomendación que nos da es: métete 20 pastillas para que se te baje la ansiedad. Y después estás así en un viaje que no puedes hacer nada. No te entra nada. Métete con Dios en la palabra del Señor. Ese es el mejor antídoto, la mejor receta. Jesús, rodilla, oración y palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y usted se preguntará, la biografía de Jesús. Pero entonces, ¿por qué traemos la biografía de Jesús? ¿Te puedes enamorar de lo que no conoces? ¿Te puedes enamorar de lo que tú no conoces? Puedes enamorarte de Jesús y Jesús te pueden hablar de Jesús, pero ¿conoces lo que hizo Jesús por ti, por mí? Y entonces queremos, mire, familia, muchos cristianos hoy en día, a veces en consejería uno habla y te dicen: pastor, yo trato de buscar, pero es que, oiga, diga la verdad, ¿no siente amor por Jesús? En el camino del cristiano a veces nos sentimos, ok, lo amamos, tenemos algo de reverencia, pero eso no es suficiente. Necesitamos más. Necesitamos que Dios nos apasione. ¿Usted siente pasión por Jesús? Usted no se puede enamorar de lo que usted no conoce. Y usted tiene que tener una relación con Jesús para que usted se enamore de Él. ¿Verdad qué cosa más? ¿Cuál es nuestra intención? ¿O cuál es la intención del Padre? Que usted conozca a Jesús, busque de Jesús para que usted se logre enamorar de Él. ¿Somos cristianos apasionados? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿De verdad que somos cristianos apasionados? Pregúntese, ¿qué a usted le apasiona? ¿Qué deporte a usted le apasiona? ¿O qué programa de televisión a usted le apasiona? Y usted, eso es lo primero, esto es para este día, esta hora es esto. Y esa pasión y esa locura de que llegue ese momento para usted hacer lo que le apasiona. ¿Le apasiona a Cristo? Así como le gustan los juegos, los deportes. No, a mí me gusta el surfing. No, y a mí me gusta el boxeo. Y olvídate, yo todo lo veo y se saben todos los deportes. Pero ¿te sabías la biografía de Jesús? ¿Te interesa Jesús? ¿Realmente queremos amarlo? ¿Realmente lo queremos a Él? ¿O estamos corriendo detrás del mundo? Si la palabra dice que amistad con el mundo es enemistad con el Señor, con Dios. Entonces el mundo te jala una cosa y solamente un pequeño remanente hace lo contrario a lo que hace el mundo. ¿Estás haciendo lo contrario a lo que hace el mundo o caminas en las mismas cosas que hace el mundo? Ahí tú te vas a preguntar y tienes la contestación si amas a Jesús. Si estás haciendo lo mismo porque vienes a la iglesia, te voy a confrontar en amor. Esto es con mucho amor, esto es para que usted, el Espíritu lo toque, usted haga una introspección y usted tome una decisión de un cambio hoy para usted, para su vida, para su familia. Porque no podemos venir a la casa del Señor y escuchar la palabra e irnos y que no surja ningún cambio. Familia, ¿cuántas iglesias usted ha ido? Hay unos que no conteste. A todo lo que yo pregunte es para usted, no se tira al medio. Porque hay mucha gente que han corrido de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos? Llevo 10 años en la iglesia. ¿Dónde están los frutos? Dios me habló Señor me habló de esto, me dijo que me iba a pasar esto, y iba a ser un evangelista conocido. ¿Y hace qué tiempo? Hace como 15 años. ¿Y
¿Qué te ha pasado en los 15 años? ¿Qué has hecho? ¿Cuántos tienen llamados ministeriales aquí? Que los conocen. Todo el mundo tiene un llamado ministerial y si no lo conoces es que no has conocido a Cristo. Porque Cristo seguida inmediatamente te va a poner convicción en tu mente y en tu corazón de tu llamado. Familia, sacúdese de la comodidad del mundo, sacúdase de que todo el mundo va para el norte, que van caminando para el norte y como todo el mundo va para el norte, pues para allá. Cristo siempre va en contra. Los cristianos vamos en contra del mundo. Amamos al pecador, pero no amamos el mundo. Familia, haga algo radical por su familia. Si hemos hecho de todo, ¿cuántos han hecho de todo en este mundo? Han bebido, han hecho de todo antes de Cristo. Han jangueado, conocen cuánto club. Por ese tiempo tú le preguntaban, mira, ¿para dónde vas hoy? Nacho, un sitio nuevo. Usted sabía todos los detalles del club y de la bebida que estaba al palo y de la gasolina y del nitro y de todas esas cosas. Nos preguntaban de todo eso y sabíamos todo. Ahora nos preguntaban algo de la palabra. No sé. La biografía de Jesús. Bueno, ese fue el que murió en la cruz. Familia, realmente nos queremos enamorar del Señor. ¿Cuánta gente tiene un anhelo en su corazón aquí ahora mismo que quiere ser contestado? Todos tenemos un anhelo en nuestro corazón. Todos tenemos un sueño y hay gente que el sueño que Dios te puso, ya, el Señor me está pichando, no me quiere bendecir. ¿De verdad? A veces sentimos que el Señor como que no nos contesta. ¿Viniste a la casa de Dios a que Dios te dé algo? Mira qué cosa más increíble el Señor me trae. Venimos a la iglesia, estamos todos sentados a escuchar para ver qué Dios nos puede dar. Quiero decirte algo. ¿Qué viniste a darle tú a Dios? Si ya Dios te dio casa, carro, familia, ¿y a qué viniste a la iglesia hoy? ¿A que Dios te diera algo más? ¿Y qué viniste a darle a Dios? ¿Le diste tu mejor adoración? Honestamente, ¿le diste tu mejor adoración o le diste la adoración de que la cancioncita, que chévere está, que bien se oye, y el tucutuc y Santiago que no se queda atrás, que ahora lo coge, lo quiere hacer toda la vez él, nos gozamos con él? Qué bueno, ¿verdad? Es escuchar, qué bueno es la adoración. Pero en la adoración, ¿qué le dijiste a Dios? Te levantaste tus manos y le dijiste, te amo, Dios, gracias. Señor, yo sé que hay unos sueños para mí. Yo sé que yo los voy a ver. Yo sé, Señor, yo vengo a adorarte. Yo vengo a decirte que te amo. Yo vengo a decirte que gracias por lo que has hecho en mi vida. Yo vengo a decirte que gracias por lo que vas a hacer. Gracias por tu misericordia. ¿Usted sabe de cuántos años vienen pronosticando un juicio para Puerto Rico? Y ahora la gente dice, eso fue un loco que habló. No. Los locos somos los cristianos que hemos estado orando, que sabemos, porque hay mucha gente que Dios le ha revelado que viene un juicio para Puerto Rico. Y el Señor sabe qué hizo. Hay mucho más cristianos en Puerto Rico que gente del mundo. Y gracias a los que dan rodillas. Pero si usted tiene de todo, ahora mismo yo le pregunto a usted, ¿hay algo guardado en la nevera? 2 pesos debe tener en el bolsillo. ¿Usted cuántas veces comió hoy? ¿Verdad que sí? Familia, ¿por qué tenemos tanto y no queremos dar nada? Y lo que venimos es a la casa de Dios a pedirle a Dios y a pedirle y a pedirle y a pedirle. No podemos seguir pidiéndole al Señor. Ya el Señor nos ha dado todo. Nos ha dado salvación y vida eterna. Las añadiduras que Él quiera poner. Amén. Pero dele a Dios. ¿Qué Dios quiere de usted? ¿Qué Dios quiere suyo? Obediencia. Muy bien. ¿Qué Dios quiere más de usted? La adoración. ¿Qué Dios quiere de usted? Que se relacione con Él. Queremos conocer a Dios y no nos queremos relacionar. Suena el reloj a las 3 o a las 4 de la mañana y a veces el Espíritu Santo inquietándote. ¿Cuántos el Espíritu Santo los levanta en las madrugas? Y los que se quedan en el viaje durmiendo, pero saben que también el Espíritu Santo los está levantando. Y a veces digo, ay Dios mío, en serio, Señor, sí, pero me levanto en esa lucha y después le digo, perdóname, Señor, porque estaba pensando quedarme durmiendo. No, llega un momento en que ya tú te levantas porque es convicción. ¿Y sabes qué? Si estás en esa lucha, estás conociendo al Señor. Si estás en esa lucha, estás conociendo a Jesús. ¿Sabes algo?
que cuando en el camino de levantarte en la madrugada y relacionarte, te vas a dar una enamorada que ya nadie te va a tener que levantar. Te vas a levantar solo porque vas a anhelar la presencia de Dios. A eso yo quiero, ahí yo estoy. Yo he aprendido a enamorarme. Mire, no es fácil enamorarse. ¿Cuántos se han enamorado de parejas aquí? Y usted sabe que eso es, olvídate, voy para la esquina, mi amor, voy para allá, el texto, la cosa, que eso es como algo inexplicable, ese amor que tú sientes por tu pareja. Pero ¿verdad que el amor fue creciendo mientras usted se fue relacionando? Tiene que relacionarse con Jesús. Tiene que relacionarse con Jesús. Y mire, que si San Juan, que si San otro, que si San Lázaro, que si... Nadie puede conocer al Padre si no conoces a Jesús. Olvídate de lo que te diga la gente. Hay tanta cosa rara por ahí por la calle. Créele a Dios, relaciónate con Jesús y Él te va a llevar a toda verdad real y convicción. Enamórate de Él. Y hay cosas, familia, aquí hay mucha gente que tiene anhelo. Tengo que decir, el Espíritu me inquieta. Aquí hay gente que tiene anhelo y tiene llamado y no están caminando en su llamado. Tienen que caminar en su llamado. Porque ¿quién detiene a quién? Dios te quiere bendecir. Si ustedes no caminan en el llamado de Dios, Dios no lo puede bendecir. Yo he aprendido en 20 años, a que yo caminando en la agenda de Él, los anhelos de mi corazón se siguen cumpliendo y las cosas se me siguen dando. A veces nosotros queremos, no, yo primero, yo es que el Señor tengo un anhelo en mi corazón de poner un taller de mecánica y esto, y voy a ser mi propio jefe. Lo has tratado de montar varias veces y no te ha dado resultado. ¿Por qué? Camina en el llamado de Dios y Dios te pone todas las herramientas y te da el taller y te da todo. Qué fácil, ¿por qué queremos complicarnos? Camina en tu llamado. Hay anhelos del corazón. Hay cosas que tú no has visto cumplir. No las has visto cumplirse. ¿Sabes por qué? Porque estás cambiando el orden divino de Dios. Y en el orden divino de Dios, todos tenemos que servirle a Él primero. Y las demás cosas vienen por añadidura. ¿Lo entendiste, familia? Les amo. Párese. Adoradores. Ahora, como todos vinimos no a buscar algo de Dios porque ya Dios nos ha dado demasiado, ahora pues venimos a darle a Dios. Y en esta adoración yo quiero que usted cierre sus ojos, olvídese de los chiquititos que están por ahí haciendo escándalo.